Avanzan las investigaciones en torno al magnicidio en Haití. Y la protesta por libertad en Cuba se extiende hasta República Dominicana. Manifestaciones en las inmediaciones de la embajada cubana en el país. Estamos aquí por la represión que hay con el pueblo, que nos tienen matándonos de hambre, toda La Habana entera se está derrumbando y estamos sin casa, sin nada. Tienen dinero para construir los hoteles, para construir de todo. Y a nosotros nos tienen pasando hambre y tremendo trabajo. Que ningún contrarrevolucionario, mercenario, vendido al gobierno de los Estados Unidos, vendido al imperio, recibiendo dinero de las agencias. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a En Primer Plano. Aquí estamos una vez más, reanudando nuestro trabajo desde la casa. Estamos en vivo desde nuestros estudios en EN Televisión. Buenas noches, señor de la Cruz. Me hacía falta tenerlo cerca, ¿sabes? Lo llevaba, como dicen la gente, en el corazón, pero más que eso, me gusta sentir su calor humano. Gracias. Y además, hermano, aquí nos sentimos, para decirlo así, más cerca de los televidentes. Ese afecto es recíproco porque el COVID nos ha distanciado los afectos, los abrazos, la manifestación recíproca de cariño. Entonces, cuando uno tiene la oportunidad de verse y de poder compartir, aunque no nos abracemos, ¿verdad? Para mantener el protocolo, pero el vernos y el poder sentir ese calor humano, pues eso inspira. Y fíjate lo que tengo que decir, nosotros, yo tengo la percepción de que estamos más cerca de la audiencia, estamos en un estudio de televisión, para la audiencia ellos están en su casa igualito. Bueno, exacto, claro. Pero la percepción que uno tiene y que ellos tienen en su casa es de cercanía. Es de cercanía. Bueno, alguien me dijo, un amigo, cuando me preguntó que nos ve siempre en el programa, yo le dije, no, voy camino al canal porque nos vamos a reintegrar ya al estudio. Me decía, qué bueno, porque ya yo estaba cansado, yo estaba harto de ustedes. Desde la casa en pantalones cortos, se lo imaginaba, ¿verdad? Sí, pero es como tú dices, la televisión es eso, la televisión es cercanía, es imagen, es movimiento, es sonido, es luz, pero sobre todo es el contacto directo de saber que quien te está hablando está en vivo al otro lado y que está cercano a ti. Entonces, ese sentimiento de proximidad le da más calor a la gente y sobre todo cuando hablamos de informaciones, de análisis, de hechos noticiosos, no solamente dar noticias, sino el análisis del acontecimiento noticioso. Entonces a la gente le gusta sentarse bien cómodo para ver, observar y escuchar y tomar entonces sus propias opiniones. Sí, realmente el papel de la prensa, del periodista debe ser eso, es mostrarte el hecho, es mostrarte lo que son las vertientes que produce un hecho y que al final usted tome su decisión de lo que es bueno, es malo. Como esto que sucede en Cuba, por primera vez después de la revolución del 59, si se quiere, se han realizado manifestaciones fuertes, continuas y divulgadas al mundo. Claro, esto tiene que ver con la época en que vivimos, ahí las redes permiten todo eso, tú no tienes que esperar que CNN, que NBC, que un canal dominicano envíe a cubrir eso, porque la gente ha subido en las redes esas manifestaciones de gente que pide
libertad en La Habana. Esto es apenas el inicio de lo que podría ser la primera crisis que enfrenta el presidente de Cuba o el mandatario. Hay quienes entienden que no se le puede llamar presidente, ya que no es producto de unas elecciones directas. Por eso algunas agencias prefieren hablar del mandatario cubano. Bueno, bien, pero es un asunto de forma. ¿Por qué? Porque Cuba tiene su sistema, no es un sistema democrático. Cuba es democrático, Cuba no es democracia. Entonces el régimen totalitario que hay en Cuba, el régimen comunista, tiene su propio sistema y ellos le llaman a su mandatario como quieran, presidente, primer jefe de Estado. Sí, pero ya, para que no entremos en discusiones, porque usted dice... Yo veo que me está cortando los ojos, ya veo que usted me está cortando los ojos. No, porque usted está mirando que el gobierno de Cuba no es democrático. Yo estoy de acuerdo con la libertad, pero la libertad en el sentido extremo de la palabra. No es libertad como esta que nosotros tenemos de decir lo que querramos. Cuando tú no tienes la libertad de la alimentación, cuando tienes la libertad de un techo, cuando tú tienes la libertad eso que usted está viendo del en esas medicamento. imágenes, eso que usted está viendo ahí en esas imágenes es precisamente el reclamo de esa libertad. ¿Libertad de qué? De alimentación. Estamos de ¿Libertad acuerdo. de qué? Entonces, ¿Libertad ahí, de qué? pero De ahí- techo. pero ahí ¿Libertad de estamos- qué? De comida, de medicina, de medicamentos. Eso es libertad, lo que se está pero reclamando yo ahí. le dije que yo estoy de acuerdo con el tema de libertad en términos amplios de la palabra. Por ejemplo, eso que pasa en Cuba es menor que lo que está pasando en Nicaragua. Es decir, en Nicaragua es una represión tal que ni los candidatos, ni los políticos de la oposición con posibilidades reales pueden aspirar. No he visto esa manifestación que nosotros estamos viendo ahí, no la he visto en ningún canal, ni he visto en una gran cadena, ni le he visto ni siquiera al Departamento de Estado de los Estados Unidos diciendo que hay que hacerle tal o cual cosa al presidente. El gobierno dominicano dio una declaracioncita ahí para, tú sabes, para inscribirse en el arcoíris de la cosa. Lo que le estoy diciendo es que vamos a poner cada cosa en su lugar. Esa manifestación, con el derecho que tiene el pueblo cubano a exigir lo que entiende es su libertad, es menor que la situación política que enfrenta el gobierno de Nicaragua. Es menor 200 veces a la situación que por años y años enfrenta el pueblo de Haití, donde en una manifestación, hace una semana apenas, mataron 15 gente. Entonces yo no he visto, eso que estamos viendo, yo quisiera verlo también en esa realidad. Entonces por eso lo que yo quiero que pongamos en la mesa, la mesa de la equidad. No, pero vamos a ponerlo en el contexto del significado. Nicaragua no tiene el mismo peso político ni sociopolítico que lo tiene Cuba. Haití tampoco, porque es el país más pobre del hemisferio, es el país más pobre de América. Entonces, para Estados Unidos, ni Nicaragua ni Haití tienen ese significado, ese simbolismo político que tiene Cuba. Vamos a estar claros. Okay. Y no solamente para Estados Unidos. ¿Qué hay en Nicaragua y qué hay en Haití? Pobreza. Pobreza. Igual que en Cuba. No, porque Cuba es un factor político. De la geopolítica, es como un vecino que te está tirando basura en tu patio. Y Haití no tira basura a Latinoamérica, al mundo. Hermano, entienda. Yo sé lo que usted me está diciendo. Entienda. Yo sé lo que usted me está diciendo. Cuba ha sido una espina permanente por más de 60 años en un pie de los Estados Unidos, que no se la ha podido sacar ninguna manera, de ninguna forma. No pudo. Y entonces, ¿qué es lo que está haciendo Estados Unidos? ¿Qué es lo que ha hecho? Imponer un bloqueo que es inhumano, porque tiene un factor político y tú golpeas a toda la población. Evidentemente, tú estás pulseando, porque es un asunto político. Si le quitas el bloqueo, el régimen se fortalece. Entonces tú prefieres que el pueblo pase trabajo para políticamente no fortalecer al régimen. Y el régimen lo primero que dice, ahí lo dijo Díaz-Canel, lo primero que dice, el bloqueo. Es culpa de los gringos. Los gringos son los culpables. El bloqueo que nos tienen es que nos tienen así. Por eso la gente sale a pedir comida, a pedir medicina, a pedir los apagones que nos están acabando. Hay un culpable favorito. Entonces esos son como el yin y el yang, como el claro, la luz y la oscuridad, como que se necesitan mutuamente para ese match político. Yo estoy de acuerdo con usted. Mi teoría siempre ha sido, ser bueno es fácil.
Eso es lo más fácil. Pablo Escobar era una masa de pan con su mujer, con sus hijos, con su familia. Todos esos narcotraficantes criminales del mundo son buenos con su entorno. Entonces lo que yo quiero, por eso que digo, yo quiero esa realidad de Cuba, que yo estoy de acuerdo, que el pueblo cubano se exprese. Y si hay que transformar ese régimen, ¿por qué? Porque el ciclo de la Revolución Cubana ya terminó. Y eso tiene que venir. Ese cambio tiene que venir. E incluso por eso los Castro pusieron a Raúl, después vienen con el presidente actual. La idea es hacer el cambio sin traumas mayores, porque tú lo puedes hacer a tiro limpio y crear una junta militar. Pero ¿cuál es el precio que se va a pagar por eso? ¿Quién quiere cargar a Estados Unidos que cargue con ese precio? ¿Que lo invada? No es fácil. Entonces lo que le digo es, los que están en Haití, la situación de Haití es 200 veces peor que la de Cuba. Lo de Nicaragua políticamente es 100 veces peor que lo de Cuba. Ahora estoy yo reivindicando, y el que me conoce sabe que yo era catrista. Pero mire, usted no puede poner un mal. Me está saliendo el catrismo ahí, ¿verdad? Sí, entre todos los males. No, yo admito mi cosa. Este mal es mejor. Yo soy un admirador de Fidel Castro. Este mal es mejor que este mal. Los tres son males. Exacto. Por ejemplo, Haití pidió formalmente la intervención que le envíen tropas americanas y de la ONU. ¿Y qué dijo Estados Unidos? No. ¿Qué dijo? Que no. ¿Y qué dijo la ONU? Pero la ONU tuvo ahí décadas y salió de ahí con el rabo entre las piernas. Pero si Naciones Unidas pide y los pueblos de Latinoamérica piden que intervenga a Cuba y Estados Unidos puede hacerlo, interviene por una petición mundial. ¿Tú sabes por qué? Por el tema geopolítico, porque el problema es que en Haití, ¿tú sabes qué es lo que hay en Haití? ¿Tú sabes qué es lo que hay en Haití? Además de los negocios que hacen la Telefónica, que dice que están los Clinton, ¿tú sabes qué es lo que hay en Haití? 11 millones de hombres muertos de hambre. Sí, pero, no tienen minas, sí. No tienen petróleo. ¿Por qué a Venezuela hay que meterle mano? De una forma u otra. Óyeme, ese petróleo no se puede quedar ahí. Y Maduro fue un fraude también. Yo estoy de acuerdo con usted. Qué bueno. Mire, señor director, vamos a ver las imágenes, porque aquí también la comunidad cubana salió a las calles con sus cacerolas a protestar. Y fue en la embajada, frente a la embajada cubana aquí en Santo Domingo, también a reclamar a gritos de libertad. Mira, ahí están. Sí, sube el audio ahí para que se oiga ese poquito. Los hermanos cubanos residentes aquí en la República Dominicana, con cacerolas, ¿verdad? Y ahí estaban a grito de Cuba libre, patria y vida, con cacerolas en manos, bandera en sus cuerpos. Fueron a darle apoyo a sus hermanos en Cuba, en la embajada que está en la calle Francisco Pras Ramírez. Exacto, queda exactamente casi esquina privada para que la gente se ubique. Había un contingente de la policía y había un grupo reducido, sí, pero había un grupo de manifestantes apoyando al gobierno cubano. Sí, reducido. Bueno, ese grupo que está ahí. Pero es buscando una expresión de la comunidad cubana. Lógicamente eso va para CNN. Eso es como se había llenado la Plaza de la Bandera. No, eso solo está mandando claro. Pero ¿usted sabe por qué? ¿Por qué? Porque usted tiene que ver el poder económico y político, la influencia económica y política que tiene la comunidad cubana en una parte de los Estados Unidos y en esas cadenas de televisión. Usted lo sabe muy bien. Sí, yo sé. ¿Verdad que sí? Sí. Entonces, por eso, usted explota un globo y la gente sale corriendo en La Habana, en un parque de La Habana, y eso es noticia. Sí. Usted tropezó y dijo abajo Fidel, y eso es noticia. Sí, pero realmente el presidente de Cuba tiene que saber cómo enfrenta esta situación. Las medidas no pueden ser, fíjate que está llamando a la gente como a que enfrente. La represión no puede ser mucha porque... Hoy el discurso fue, las palabras fueron distintas. Porque ayer él habló ante el temor de lo que vio, esa manifestación espontánea de la gente que se tiró a la calle. Fue el pueblo que se tiró a la calle. ¿Y sabe por qué? Porque esta no es una manifestación simplemente política. No. Ahí en eso que tú viste, en esos manifestantes ahí en La Habana y en otros pueblos de Cuba, hay revolucionarios. Sí. Gente que está pasando hambre. Sí. Mire, yo conozco cubanos que viven aquí, contacto con hermanos cubanos, y que le cuentan a uno cuál es la realidad, igual que hermanos en Venezuela.
Sí, sí, ¿Qué es lo que está pasando allí? Eso da dramática. pena. La ¿verdad? situación, mira. Entonces, ¿qué ocurre todo esto? Por una tosudez política, vamos a hablarlo así también, por un orgullo de un sistema que colapsó, que fracasó, que terminó su ciclo ya. Sí, así es. Entonces tú estás oprimiendo a la gente más necesitada, que es la gente del pueblo, y un día se cansa. La gente en Cuba parece que ya se cansó. Lo que te digo, la transformación de Cuba es una transformación, te digo que debe hacerse paulatino. Tú ves incluso mucho también, Miguel, de esos que viven hablando, que son más anticatristas que Fidel, que todo el mundo. Cuando abran a Cuba, esos no se van para Cuba. Los que están esa comunidad que está dominicana, que está en Miami, no es verdad que va a arrancar a vivir para Cuba. Pero eso va solamente esa poesía de que me hace falta, no. Ustedes eso no van a coger para Cuba. Mira, pero todo lo que te digo, la situación de Cuba hace años. Cuba es un país de gente valiente. La última vez yo fui a Cuba, es decir, que viví eso, es un asunto de que hay gente que no es mentira, que no tenía pasta para cepillarse. Es decir, que no tenía jabón para bañarse. Y gente que te decía, hermano, mira, discúlpame en lo que tú me puedes ayudar. Y antes la gente lo decía, lo susurraba. Pero ya está, que tú estás en un sitio comiendo, bebiendo, y te dicen a la franca. ¿Tú entiendes? Sí, mire, sí. no es hambre que tengo. Mire cómo se manifestó el exilio cubano en Miami, donde está la otra república cubana. Esa es otra Cuba. Que está como nosotros, ¿verdad? Nuestra segunda república está en Nueva York. Y entonces Miami es la segunda Cuba. Entonces el exilio salió a manifestarse, a celebrar, a darle ánimo a sus hermanos en Cuba, porque ayer evidentemente Cuba se sacudió. Y los cubanos que están en el exilio, que están en la diáspora, que han soñado siempre con ver un cambio, un progreso en su país, pues evidentemente vieron alguna señal al final del túnel. No sé si tenemos esas imágenes, señor director, vamos a colocarla, por favor. ¿Sí? ¿No? Muy bien. Entonces, el exilio cubano, entonces en Miami hubo discurso de los líderes, de las varias instituciones de los cubanos, pidiéndole también al gobierno de los Estados Unidos que intervenga, reclamando de la organización internacional un corredor humanitario, reclamando una intervención humanitaria, porque eso va disfrazado, ¿verdad? Claro. Primero va una intervención humanitaria y luego viene la intervención política y la intervención militar. Entonces, evidentemente que el presidente cubano, que hoy celebró una rueda de prensa de casi 4 horas, bueno, fue un conversatorio con principales ejecutivos del gobierno cubano, así como miembros del Buró del Partido Comunista de Cuba, y entonces explicaba algunas cosas, los apagones, la crisis alimentaria, la falta de medicamentos y una serie de problemas que tiene Cuba, y acusó a los Estados Unidos, como siempre, de ser los responsables detrás de las protestas, y negó que el gobierno reprimiera a los manifestantes en las manifestaciones de ayer domingo, como se denunció y se evidenció en videos. Y también hoy se ha denunciado que hubo cientos de arrestos luego de las manifestaciones, porque las manifestaciones son de día, pero las fuerzas militares y policiales de Cuba salen de noche y de madrugada a sacar de la casa a los manifestantes. Vamos a escuchar al presidente cubano cuando habla al respecto. Hemos repudiado aquí claramente los disturbios de agresión, de vandalismo, de delincuencia, de vulgaridad que se orquestaron el día de ayer con todas estas explicaciones y argumentos que dio nuestro canciller y que hoy están siendo defendidos por lacayos y centristas. Y aquí nunca podemos olvidar nada de lo que se plantearon y a lo que convocaron los que lideraron desde el punto de vista del mercenarismo estos sucesos. Aquí se llamó al linchamiento, aquí se llamó a la intervención extranjera, aquí se llamó a que había que quitarle la vida a los comunistas. Esas son expresiones y esos son cargos por los que tendrán que responder todos aquellos que participaron en estos hechos. Y yo creo que con estas reflexiones, con toda esta información que hemos compartido, partiendo también de nuestras convicciones, cabría preguntarse si es cierto que necesitamos intervención humanitaria. Y yo creo que la respuesta es bien clara. En Cuba no se necesita intervención
humanitaria. Cuba y el mundo lo que necesitan es mucha solidaridad. Todos estos procesos que hemos tratado de enfrentar y de vencer ante una política de asfixia económica para provocar estallidos sociales en el país, llevan efectos acumulativos. Y precisamente yo creo que hoy los problemas que tenemos tienen que ver con esos efectos acumulativos. Bueno, ahí está el presidente, está hablando de que la gente tiene que responder. Indudablemente, Miguel, que la situación, te digo, del pueblo es difícil. Y cuando la situación del pueblo desgarra el estómago, la salud, las condiciones de vida de la gente, ahí la ideología se van a pique. Entonces, eso pasa en países como los nuestros. Tuve un presidente, bueno, que fue muy bueno, que aquí, que allá, que muchos chistes, que yo creo, que la informática, que los Twitter. Cuando la necesidad golpea, no hay miramiento. Y desgraciadamente, Cuba, los cubanos están sintiendo una situación económica dramática, ya sea por el bloqueo desde 1959 o ponle del 60 hasta la fecha, para que sepa de cuánto estamos hablando, y una situación como la que enfrentan. La realidad es que hay que tener los ojos puestos en Cuba, y lo saludable es que haya salida política negociada y no se llega a manifestaciones violentas en Cuba. Bueno, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, habló ante la prensa este día también y dijo que las protestas en Cuba son un llamado a la libertad, y pidió al gobierno no reprimir la libertad del pueblo a manifestarse y el derecho a expresarse libremente en las calles cubanas. Vamos a ver este reportaje sobre las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Quiero empezar reconociendo las notables protestas que están teniendo lugar en Cuba. El pueblo cubano está exigiendo su libertad de un régimen autoritario. Y no creo que hayamos visto nada como estas protestas en mucho, mucho tiempo, o francamente nunca. Estados Unidos apoya firmemente al pueblo de Cuba en la afirmación de sus derechos universales. Y hacemos un llamado al gobierno cubano para que se abstenga de la violencia en sus intentos de silenciar la voz del pueblo de Cuba. Bueno, ahí estaba la declaración. Fíjate con lo que comenzamos la discusión o el análisis de principio. ¿Qué es más grave políticamente para una nación? La realidad económica desgarradora de décadas de Haití, o la situación política de Cuba. Y fíjate, matan en Cuba, en Haití, hace 15 días mataron 15 manifestantes. En Haití reprimieron, las bandas son los dueños de la calle. Matan un presidente. Y ahora le pregunto yo a usted, que está bien informado, ¿usted vio una declaración similar a esa, a la que da hoy el presidente de Estados Unidos, con una manifestación en la calle? Que eso no significa que va a tumbar el gobierno de Cuba, aunque mañana la manifestación se convierte en una bola de nieve y haya que negociar, lo que se habla, pero a eso le queda un proceso largo. Sí, claro. Entonces, ¿por qué yo no vi al presidente de Estados Unidos tan preocupado por 15 muertos en una manifestación y el asesinato de un presidente de un país? ¿Usted llegó a escuchar una canción? No, pues yo de justicia, yo hablo, porque la justicia es la justicia. Usted llegó a escuchar una canción de Juan Luis Guerra que decía, ¿y si aquí hubiera petróleo? Sí. ¿La llegó a escuchar? Bueno, vamos a la pausa, ya volvemos.